Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. El universo de Marvel está creciendo más y más, y a pesar de que algunos de nuestros héroes más icónicos de las películas de Marvel han dejado este universo, lo cierto es que otros más están tomando estos lugares protagónicos en este universo. Uno de ellos es sin duda Falcon, y un gran amigo del Capitán América original, que con su llegada a los cómics trajo algunos cambios consigo y que seguramente en el universo cinematográfico de Marvel será igual de relevante, pero también en su historia tiene muchas cosas que aún son misteriosas para muchos. Y por eso en este video te traemos 7 cosas que nadie entiende de Sam Wilson Falcon. El personaje de Falcon realmente tuvo un gran impacto en los cómics, y desde que llegó al MCU también tuvo su impacto en este universo, porque fue el primer superhéroe de color que los estudios Marvel nos presentaba. Y hoy en día, cuando se busca una mayor diversidad en la pantalla, Sam Wilson fue un parteaguas. Pero lo cierto es que lo conocemos de Falcon en el MCU, y él es muy diferente a como lo conocimos en los cómics, y como siempre fue uno de los personajes que tuvo su reinterpretación. A lo largo de la historia de Marvel Comics, Falcon ha sido una de las partes integrales de las mejores historias, ayudando e incitando a algunos de los superhéroes más poderosos y salvando la Tierra de la amenaza del enemigo. Y ciertamente hay muchas cosas que los fanáticos no saben del mejor amigo del Capitán América, y aquí hay algunas cosas sobre él que nadie entiende del todo. Y en el número 7 de cosas que nadie entiende de Falcon es que en los cómics él tiene el título de ser el primer superhéroe afroamericano. Esto se presta a algo de confusión y tecnicismos, porque Black Panther podría ser el primer superhéroe negro, pero cuando el personaje de Falcon hizo su debut en los cómics en septiembre de 1969, se convirtió en el primer superhéroe afroamericano en entrar en el mundo de Marvel. De hecho, algunos dicen que también fue el primer superhéroe negro en no tener su raza reflejada directamente en su nombre de superhéroe. Por ejemplo, él nunca ha sido llamado Black Falcon, cosa que también habla de una mayor aceptación por este tipo de personajes, y que fue creado por Stan Lee y Jane Colan, y para su primera aparición fue en el cómic del Capitán América número 117 de 1969, y ha tenido una presencia constante en los cómics del Capitán América desde entonces. Eventualmente sabemos que el personaje se volvió mucho más relevante, y si lo comparamos con la competencia directa de Marvel, DC Comics, fueron más inclusivos en esto, porque pasarían otros 3 años antes de que apareciera el primer superhéroe afroamericano de DC Comics, John Stewart, quien fue uno de los Linternas Verdes. Todos, tanto Black Panther como Falcon, marcaron un momento histórico, pero si nos vamos con tecnicismos, cada uno tiene su propio título. Y en el número 6 tenemos cómo Sam Wilson tiene su oscuro pasado. Cuando se es el amigo y compañero del Capitán América, Steve Rogers, quizá muchos llegaron a pensar que Sam Wilson tendría una historia de origen igual de intachable como la de su compañero el Capitán, pero no es así. Parte de la historia de fondo original de Falcon fue su oscuro pasado como Sam Snap Wilson. Tras los asesinatos de sus padres, Sam Wilson se convirtió en un gángster, con el apodo de Sam Snap Wilson. Aunque su personaje claramente tenía vínculos con la mafia, no está claro cuál fue exactamente su papel. No podemos decir exactamente qué tan oscuro fue su participación. Algunos dicen que trabajó como proxeneta, pero ese punto ha sido debatido porque quizá eso habría sido demasiado para los cómics de aquella época. Aquí se trataba de darle un origen más dramático y de cambio al personaje de los cómics, donde se pudiera ver una evolución de sus antiguas actividades por un fin más heroico, pero convertirlo en delincuente no fue el camino que quiso tomar el universo cinematográfico de Marvel con su origen. Y a decir verdad, nos gusta cómo lo dejaron, porque se nota cierta aura de prejuicio de aquella época. Para el número 5 de esta lista de cosas que nadie entiende de Sam Wilson es que un oscuro pasado no es lo único que lo acompaña. Los cómics trataron de complementar esta imagen. En la otra cara de su pasado de mafioso está el hecho de que, después de convertirse en Falcon, Sam Wilson regresó a Harlem, donde estuvo como trabajador social e incluso se postuló para un cargo público. Desafortunadamente su pasado lo alcanzó cuando se postuló para el Congreso, y en la vida real y en los cómics la política no les importan las buenas intenciones, y cosas como esta se iban a aparecer en su camino. Una vez que su pasado como Snap Wilson se hizo público, Sam Wilson sufrió una pequeña crisis de identidad, pero pudo superarlo y regresar a su trabajo como trabajador social. A veces estos cambios de vocación y de estilo de vida son cosas que los personajes de los cómics les traen problemas, porque a pesar de haber cambiado, es una sombra de su origen, que no solo en esta ocasión, sino en otras también, puede volver a traerle problemas a este icónico personaje. Se entiende que se quiera tener una diferencia de personalidad entre Falcon y el Capitán, pero aquí en los cómics fue muchísimo el contraste. El siguiente punto que tenemos es cómo sus poderes son más de lo que pensamos. En el universo cinematográfico de Marvel nos mostraron cómo Sam Wilson, gracias a la construcción de unas alas mecánicas, es cómo consigue volar, pero estas no están relacionadas con tener ningún tipo de superpoder.
superpoderes. Es un hombre cualquiera con una buena condición física, claro, no tanto como el capitán, pero con el espíritu de querer cambiar el mundo. En los cómics, Falcon no es solo un tipo con alas mecánicas y ya, también tiene el poder de comunicarse telepáticamente con los pájaros. Específicamente, Falcon comparte una fuerte conexión con Red Wing, su halcón mascota. Red Wing aparece la mayoría de las veces y aquí nos lo muestran como vuela junto a Falcon y el capitán, ayudándolos a lo largo de sus aventuras. Y es que no parece ser una mascota cualquiera, porque de hecho Red Wing y Falcon comparten una conexión profunda. Falcon puede ver lo que ve Red Wing y también puede comunicarse directamente con él y otras aves. Red Wing no apareció en The Winter Soldier ni en el resto de proyectos, hemos visto a Falcon con él. Sin embargo, para Capitán América Civil War se reinterpretó esto por un dron que precisamente Natasha Romanoff ni siquiera quiso acariciar. I'm not thinking that thing. His name is Red Wing. I'm still not thinking it. He's cute. Go ahead, pet him. Y es que seamos sinceros, un pájaro telepático realmente no encaja en el MCU, pero no podemos no mencionar que parte de los poderes de los cómics de este héroe incluían esta habilidad. Y siendo sinceros, a mí me parece más útil un ejército de pájaros que un ejército de peces. Pero claro, todo depende de la arena de batalla. Para el número 3 de cosas que nadie entiende de Falcon tenemos sus verdaderas habilidades. Y es que como mencionamos en el caso de Falcon, no es un personaje que sea conocido por sus superpoderes, más bien es el equipo de los héroes que la tecnología le ayuda a luchar. En los cómics, cuando Falcon necesitaba algunas alas nuevas después de una pelea con Anti-Cap, Black Panther intervino y le dio una mejora de sus alas. Y claro, cuando la tecnología de Wakanda forma parte del proceso, sabíamos que el cambio era masivo. Las alas, además de que estaban hechas de, pues adivinaron, vibranium, mejoraban mucho con respecto a las alas previas. Este cambio definitivamente le dio al personaje una mejoría en sus habilidades, que se notó en sus múltiples enfrentamientos. Por eso es que saber cómo están hechas estas alas es algo súper importante para el personaje. Curiosamente, en el universo cinematográfico de Marvel, parece que las alas que aún usa este personaje ya también tienen su propia historia. Es durante la película del Capitán América y el Soldado del Invierno, donde nos revelan que su habilidad de volar no es por volar aviones. Las alas con las que hemos visto volar a Falcon en el universo cinematográfico de Marvel han ido evolucionando y han tenido diferentes constructores. Tienen una buena tecnología, pero quizá no tan impresionante como si se lo hubieran hecho en Wakanda, aunque se podría teorizar de que tal vez las alas que usa Falcon durante Infinity War precisamente son de Wakanda, porque ahí es cuando T'Challa le dio un equipo a todos. En el número 2 tenemos que, así como Sam Wilson dejó de ser Falcon, hubo alguien más que tomó este nombre clave, y es que es común entre los superhéroes que algunos con un gran legado, como quizá el Capitán América, Captain Marvel o Black Panther, tras abandonar la capa, alguien más tome su legado, pero es un poco más raro que le suceda a todos, y más de la manera que le ocurrió a Falcon. Cuando Marvel anunció que Sam Wilson sería el nuevo Capitán América, también nos anunció que alguien más tomaría el nombre de Falcon, pero en este caso era alguien famoso y no en los cómics. Se trataba de un presentador de noticias comediante ocupando los zapatos de Falcon, Stephen Colbert. El director creativo de Marvel, Joe Quesada, apareció en The Colbert Report para anunciar la noticia de la nueva identidad del Capitán América y ofrecer al presentador nocturno una ilustración original de Chris Anka que representa a Colbert como Falcon. Fue un gran detalle porque Colbert es un fan de Marvel y de los cómics del Cap. Por desgracia, la carrera de Colbert como Falcon duró muy poco, pero alguien más ocupó la identidad. Se trata de Joaquín Torres, un joven latino que se convirtió en el nuevo Falcon oficial unos números más tarde, destronando así a Colbert. ¿Qué podemos decir? Esto de cambiar de legados y mantos dentro de los cómics es algo que finalmente pasa todos los días. Y en el número 1 de cosas que nadie entiende de Falcon es cómo podría ser gracias a él que tuvimos a Black Panther y Wakanda dentro del MCU. Ya mencionamos la importancia de estos dos héroes con respecto a la presentación racial y lo importante que fueron ambos personajes en la historia de los cómics de Marvel, y a pesar de esta relación de los cómics, el universo cinematográfico de Marvel tiene una fuerte relación entre estos dos personajes, pero de una manera muy diferente, y es que años antes de convertirse oficialmente en Sam Wilson Falcon, Anthony Mackie ya había comenzado a pedir ser parte del universo cinematográfico de Marvel, y esto lo hacía al hacer campaña para que Black Panther se uniera a la larga lista de los superhéroes que estaban saltando a la pantalla grande de Marvel. Me había puesto en contacto con Marvel durante algunos años preguntando sobre Black Panther y tratando de ver si había alguna forma de que pudiera ser parte del universo Marvel, dijo Mackie en una entrevista. Después de unos 5 años de que sucedió esto, Mackie concretó una reunión con los directores de Winter Soldier, Joe y Anthony Russo, y así fue que gracias a una entrevista se le ofreció el papel que ya conocemos de Falcon.
pero no podemos negar que los intentos de Mackie definitivamente dieron frutos, y debieron de servir de alguna manera porque sabemos que Black Panther llegó unos años después, ambos personajes abriendo más la inclusión racial de los superhéroes de Marvel, y que seguramente seguiremos viendo más en el MCU. Y estas fueron 7 cosas que nadie entiende de Sam Wilson alias Falcon. De igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Pietro Maximoff alias Quicksilver, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.